Hola, en este video te voy a platicar paso a paso el procedimiento que tú puedes seguir para ilustrar un cuerpo humano realista de principio a fin. Anteriormente vimos el concepto del canon humano y aprendimos entonces que un cuerpo humano natural, masculino o femenino, tiene una estatura tal que su cabeza cabe exactamente 7.5 veces en toda la extensión de su cuerpo. Pero bueno, ahora viene una situación un tanto conflictiva y quizá ya te has dado cuenta, es que al momento de querer dibujar cuerpos de forma habitual, ya sea usando fotos como referencia o incluso en una sesión en vivo con modelo, te vas a dar cuenta de que aplicar toda esta plantilla realmente no es factible. Más que nada por tres razones. Una, porque probablemente no te va a dar tiempo de hacer todo este esquema de líneas. Esa sería una. Otra, probablemente porque no es práctico, ¿sale? Y otra más es también porque dependiendo de la postura del modelo, a veces simplemente no es posible hacer tu esquema de 8 segmentos exactamente igual. Pero bueno, entonces quizá te preguntes de qué sirve entonces aprender todo esto. Y bueno, la respuesta en sí es sencilla, y es que el objetivo real de aprender todo lo que tiene que ver con el canon humano es más que nada enfocado a que tú pues sepas de entrada cuáles son las proporciones naturales de un cuerpo humano. O sea, por ejemplo, con todo esto ya sabemos que en promedio la mitad de la estatura de un cuerpo es la entrepierna. Ya sabemos también cuál es la longitud de los brazos o cuál tendría que ser la longitud de los brazos en relación al cuerpo. Ya también sabemos sobre cuántas veces tendría que caber la cabeza en la extensión del cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que la longitud del pie equivale a la cabeza, o que, por ejemplo, la longitud de la palma pues corresponde aproximadamente al tamaño del rostro. O sea, todo ese conocimiento es esencial. Entonces, por un lado, ese es uno de los objetivos primarios de aprender todo esto. Y el segundo, y en mi opinión es el más importante, es que aprender esto te genera la capacidad de percepción que tú vas a necesitar al momento de dibujar cuerpos de forma natural o en posturas. Para entender un poco mejor a qué me refiero, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Imaginemos entonces que nos estamos basando en alguna referencia y empezamos a dibujar un cuerpo. Entonces aquí tenemos la cabeza, después tenemos esta porción para el pecho, quizá el abdomen, la cadera, y después hacemos las piernas. Sí que podrían ser esquemas relativamente sencillos, y después los brazos. Bueno, entonces la situación es que al momento de que nosotros aprendimos todo lo relacionado con las proporciones reales de un cuerpo humano, como lo que estamos viendo aquí, y al momento de ver este dibujo, automáticamente podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, el brazo está demasiado largo. Y bueno, ¿por qué? Pues porque ya sabemos que la longitud es tal que, por ejemplo, el codo tendría que estar relativamente alineado con el ombligo, o que, por ejemplo, la palma de la mano tendría que coincidir con la mitad de los muslos. Pero en este esquema, pues ni siquiera tenemos que medirlo. Claramente podemos darnos cuenta de que este segmento es demasiado largo. Al igual que las piernas, por ejemplo, este segmento que corresponde al fémur es excesivamente largo en relación al cuerpo. O por ejemplo, imagínate que hacemos otro ejemplo diferente en el que hacemos la cabeza de un personaje y después empezamos a colocar las partes del cuerpo, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí el pecho, abdomen, cadera, etcétera, ¿no? Las extremidades. Y bueno, aquí desde el principio claramente nos podemos dar cuenta de que esta cabeza es demasiado pequeña en relación al cuerpo. O pudiera pasar lo contrario, que quizá dibujamos una cabeza y después empezamos a esquematizar el resto del cuerpo. Y ya, de la misma manera aquí, pues nos damos cuenta de que esta cabeza es demasiado grande para este cuerpo. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la capacidad de percepción. O sea, que tú al momento de que estás dibujando seas capaz de darte cuenta de si lo que estás trazando es correcto. Entonces, para lograr esa percepción, primero que nada tienes que realmente entender esto, ¿sale? Y bueno, ahora viene una cuestión que yo siempre le comento a mis alumnos, y es que al momento de dibujar anatomía, si tú percibes que algo se ve extraño, o que algo no cuadra, que algo se ve deforme, pues lo más seguro es que algo está mal, así de simple. Sin embargo, ahora, gracias a todo esto que hemos ido aprendiendo anteriormente, pues ahora sí tú pudieras decir, pues mira, este está mal porque los brazos son muy pequeños, o muy largos, o la cabeza es muy grande o muy pequeña,
o los brazos son demasiado largos, etc. Entonces ese es el mensaje, esa es la razón de por qué es fundamental aprender primero todo lo que tiene que ver con el canon humano y sus medidas, para después hacer la labor de dibujar cuerpos en movimiento mucho más sencillo. Bueno, habiendo dicho todo lo anterior, vamos entonces a ver cuál es el paso a paso que tú pudieras seguir para dibujar un cuerpo de forma habitual, ¿ok? Y bueno, para esto vamos a utilizar primero esta referencia. Sí, entonces tenemos esta foto de una chica. Y bueno, aquí hay una situación que de alguna forma lo hace un tanto más complejo a que lo que hicimos anteriormente de dibujar cánones con esta plantilla. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros nos basamos en fotos reales, hay perspectiva. Sí, o sea, si tú recuerdas, anteriormente habíamos dicho que al momento de hacer estas plantillas para aprender el canon humano, es habitual trazarlos como si no hubiera perspectiva. Esa es la razón de que, por ejemplo, los pies en todo momento están perfectamente plantados sobre la línea, o que, por ejemplo, el eje de los hombros o el eje de la cadera siempre se mantienen exactamente a la misma altura, independientemente del giro. Pero bueno, ahora, incluso si lo vemos aquí, podemos darnos cuenta de que la foto fue tomada desde un ángulo relativamente inferior. Esa es la razón de por qué el eje de los hombros apunta hacia abajo. O el hecho de que, por ejemplo, los pies, pues bueno, incluso aparentemente están hacia nosotros. Bueno, simplemente es un comentario para darnos cuenta de que la complejidad va aumentando gradualmente, ¿ok? Pero bueno, eso no es problema. Entonces, ¿qué es lo que haríamos primero? El paso número 1, y aquí lo vamos a ir anotando, pudiera ser trazar una guía. Sí, comúnmente se le conoce también como línea de acción. Y en este ejemplo, esa guía, o el propósito de esa guía, es darnos una idea claramente de cuál va a ser la postura del cuerpo que vamos a dibujar y su tamaño. Entonces, antes de que te preocupes por hacer el esqueleto del hambre o hacer cilindros o rectángulos o la figura que te imagines, simplemente podemos iniciar trazando una línea guía. Claro que en este ejemplo no hay como tal una postura, simplemente está de pie, entonces la línea pues es perfectamente vertical. Sin embargo, ya nos está dando una pauta importante, nos está indicando que los pies van a estar por aquí abajo y la parte superior de la cabeza tendría que estar por aquí. Muy bien, entonces ya una vez que tenemos nuestra guía, lo segundo que podemos hacer es dibujar el esqueleto de alambre. Evidentemente ya hay temas previos en los que hemos platicado sobre esto y cómo se hacen, entonces te invito a verlos si no lo has hecho todavía. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Analizando la fotografía, la idea sería entonces ir detectando qué figuras se asemejan de forma más próxima a las formas reales del cuerpo e irlas trazando, pero solamente son figuras básicas, círculos, cuadrados, triángulos, líneas, nada más. Ahorita no te preocupes en lo absoluto por los detalles, ni los pliegues o sombras, o sea, nada de eso, simplemente las formas más sencillas posibles, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver qué tal queda. Listo, entonces este paso número 2, el esqueleto, es una etapa bastante sencilla, simplemente consiste en usar figuras para ir esquematizando las partes del cuerpo. Entonces ahora el tercer paso es lo que yo generalmente denomino como geometrización y consiste en ir afinando un poco más de las formas que tenemos ya establecidas, ¿sí? O sea, tratar de acercarnos un poco más a lo que eventualmente queremos lograr, pero de forma geometrizada, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a ver aquí una situación. En el caso aquí de la sección del cuello y el trapecio y el hombro, bueno, evidentemente vemos que hay curvas y algunas formas orgánicas, pero entonces en esta etapa, antes de enfocarnos en esos detalles finales, vamos a aplicar una serie de líneas rectas principalmente, pero tratando entonces de aproximarnos, ¿sí? Entonces aquí, como ves, ya tenemos una forma un poco más certera, pero sigue siendo bastante geométrica. O por ejemplo, en el caso del volumen de las extremidades, podemos resumirlas con pues prácticamente rectángulos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el brazo derecho, o bueno, el brazo izquierdo de ella más bien, podemos ver que esta sección la podremos denotar, o el volumen que le corresponde lo podemos denotar con una serie de rectángulos. ¿Sale? Entonces de esto consiste esta tercera etapa. Vamos a ver qué tal queda.
Listo, entonces ahora que hemos geometrizado la forma del cuerpo, pues realmente ya estamos a un paso de lograr el resultado orgánico final que requerimos. Y de hecho fue justo aquí donde nos quedamos en los videos anteriores. Entonces ahora lo siguiente, y el cual pudiera ser el paso número 4, sería ahora sí definir pues todos los detalles o formas orgánicas. Seguramente esta sería la etapa en la que más tiempo tendremos que invertir de forma realista. Sin embargo, si tú vas paso a paso asegurándote de que cada línea que trazas, que cada forma, que las proporciones, que todo es correcto, ya una vez que llegues a esta etapa realmente ya no te tienes que preocupar por nada de eso y solamente te enfocas al 100% en lograr el mejor resultado posible. Si ese es justamente el método. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos entonces a ver qué tal queda. Bueno, entonces ya para concluir, y sería el paso número 5, sería colocar volumen. Y bueno, seguramente como ya sabes, para obtener volumen, pues hay que aplicar luz y sombra, ¿sale? Sobre todo porque hay muchos detalles que solamente se van a lograr con sombras. O sea, si analizamos aquí la parte del abdomen de esta chica, bueno, claramente podemos entender que tiene ciertas formas, o por ejemplo aquí la sombra del ombligo, o algunos detalles por acá. Pero la situación es que eso no lo vas a definir con líneas, ¿sale? O sea, más bien habrá que aplicar sombras. Ya sea que lo hagas con degradados, o puede ser ashurado, o incluso si quisieras hacerlo de una forma expresiva, como lo vemos en estos dibujos. Bueno, el simple hecho de colocar algunos garabatos, aún así dan a entender formas y volúmenes, ¿sale? Y eso es súper fundamental porque un cuerpo humano pues requiere tener volumen para dar un aspecto completo y natural. Incluso lo puedes hacer con colores si quisieras hacer prácticas un poco más variadas. Bien, bueno, entonces ese es el mensaje. Y para hacer esto vamos a utilizar aquí algunos lápices. Te recuerdo que ya hay una serie de videos previos en los que se platica sobre cómo usarlos para aplicar degradados, sombras, etc. Bien, entonces vamos a aplicarlos y ver qué tal resulta. Listo, como ves ya quedó. Entonces bueno, de forma resumida, todo parte de iniciar con una guía que nos puede ayudar a determinar la postura del cuerpo, posteriormente hacer un esqueleto de alambre a base de figuras básicas, después geometrizar este esquema para acercarnos un poco más al resultado final, después ahora sí enfocarnos en el detalle fino, en las curvas, formas orgánicas, etc. Y finalmente en la aplicación de luz y sombra para darle un aspecto volumétrico. Entonces, bueno, a grandes rasgos este es el procedimiento que tú puedes utilizar para ilustrar cuerpos humanos lo más realistas posibles. Ya lo siguiente será practicarlo bastante. Es muy probable que en un principio no logres hacer esto, pero bueno, esa es una realidad que hay que aceptar. Nunca nada nos va a quedar a la primera, lamentablemente. Pero bueno, con constante práctica, paulatinamente lo vas a lograr. Y bueno, entonces mi sugerencia es que antes de pasar con cuerpos en posturas más complejas o con movimientos dinámicos, simplemente te concentres en practicar esto que hemos ido viendo en los últimos videos. Ahí, bueno, simplemente es dedicarte a eso y eventualmente iremos viendo cuestiones cada vez más y más complejas. Bueno, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas lecciones de arte. Nos vemos en la siguiente.